A ver, comenzamos hablando de virus, ¿correcto? A los virus, chicos, inicialmente se les va a conocer con este nombre. Una pregunta, ¿cómo se les llama? Venenos. Profe, ¿pero por qué venenos? Es que se sabía que producían la muerte, pero no se sabía quiénes eran. Entonces, el primer nombre que se les da justamente es venenos. Ahora, ¿los virus son seres vivos? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Y sería porque no son, ¿qué? Células. El principal postulado de la teoría celular dice todos los seres vivos están formados ¿de qué? De células. ¿Y por qué un virus no puede ser un ser vivo? La respuesta es sencilla, porque no es una célula. Entonces, si no es un ser vivo, ¿qué cosa es? ¿Qué pasa si yo tengo una macromolécula y le sumo otra macromolécula? Entonces tendría SM, ¿no? Pregunta, ¿qué significa SM? Supramolécula. Supramolécula. Ahora, si yo tengo una macromolécula, por ejemplo, proteína, y le sumo un ácido nucleico, entonces una pregunta, ¿a quién voy a tener? Y la respuesta sería esa, ¿no? A una supramolécula. Ejemplo de proteína, pues yo pongo cápside. Ejemplo de ácido nucleico. ¿Quién podría ser? ¿ADN o ARN? A ver, puede ser cualquiera de los dos. ¿Estamos de acuerdo? Chicas, ¿cuál quieren que sea? ¿ADN o ARN? ADN. Entonces, una pregunta. Si nosotros, nunca se le hace caso a una chica, otra molécula, ¿cómo le voy a llamar? Virus. ¿Está bien? ¿Cómo le llamo? Virus. Conclusión, ¿qué es un virus? Un virus es una supramolécula. Pero como supramolécula suena feo, una pregunta, ¿cómo le vamos a llamar? Agregado o asociación supramolecular. El ácido nucleico se le conoce también como genoma viral y ya te dije, podía ser ADN o ARN, nunca ambos. O es ADN o es ARN. Incluso hay una clasificación de los virus según justamente ¿qué? El genoma viral. Si los virus, chicos, tienen ARN, ¿cómo se llama? Ribovirus. Y si tienen ADN, ¿cómo se llama? Desoxirribovirus. ¿Podemos seguir? Claro. Déjame decirte algo. El genoma viral, o sea, el ADN, es la parte del virus que infecta. O sea, es la parte que infectante. La proteína del virus es esta, ¿no? Todo esto que está aquí, chicos, es la proteína. Que una pregunta, ¿cómo se llama? Cápside. Todo esto es la cápside. Pero esta cápside tiene unidades, tiene partículas más pequeñas. Y a cada una de esas partículas, ¿cómo se le llama? Capsómero. Quiere decir que la unidad de la cápside, una pregunta, ¿cómo se llama? Capsómero. Y el conjunto de capsómeros, pues me forma la cápside. ¿Entendido? Ahora, esa cápside cumple funciones. Una pregunta, ¿cuál es su principal función? Protege el genoma viral. O sea, la cápside protege lo que está en el interior, y esto que está en el interior, ¿quién sería? El genoma viral, el ácido nucleico. Y por esa razón, nosotros hablamos de núcleo cápside. La cápside determina la forma del virus. Cuando hablamos de forma del virus, ¿de qué estamos hablando? Morfología viral. ¿De qué hablamos? Morfología viral. Los virus, atención, en primer lugar pueden tener forma ¿qué? Icosaédrica. Máster, ¿qué es un icosaedro? Un polígono de ¿cuántas caras? De 20 caras. Y entonces tienen forma de un polígono de 20 caras. Ejemplo de esos virus, ¿a quién tendríamos? Pues tendríamos a este tío. ¿Cómo se llama? El herpes. Hay otros virus que tienen forma helicoidal. Ejemplo de virus con forma helicoidal, ¿quién sería? Ah, sería el virus de la rabia. Pero también este virus, ¿no? El BMT. Pregunta, ¿qué significa BMT? ¿Villa María del Triunfo? No. ¿Qué significa BMT? Virus del mosaico tabaco. ¿Qué significa BMT? ¿Y quieres que te diga algo? Él fue el primer virus en ser descubierto. ¿Estamos? Ahora, ¿quién descubrió a ese primer virus? Y la respuesta es Ivanovsky. Y por esa razón a Ivanovsky se le considera el padre de la biología.
Ahora yo quiero que tú hagas algo. Combina mentalmente esas dos formas. Combínalas. ¿Las estás combinando? Entonces, si tú las combinas, tienes a este virus. Mira, a ver, forma helicoidal y forma icosaédrica. Pregunta, ¿qué forma tiene este virus? Tiene forma mixta, forma compleja. Y este virus que está acá tiene un nombre, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama este virus? El fago. Yo quiero ser más específico, es el fago de 2. Entonces, una pregunta, ejemplo de virus que tenga forma compleja, ¿cuál sería? Pues el fago. Una pregunta, ¿quién ataca el fago? A las bacterias. Y por eso, ¿cómo le vas a llamar? Bacteriófago. La última forma que tiene un virus, ¿cuál es? Con envoltura. Hay virus que tienen una forma característica que puede ser icosaédrica, helicoidal, pero una pregunta, ¿qué presentan aparte? ¿Qué presentan? Envoltura. Esa envoltura no es de ellos, sino es de las células que infectaron. Los virus también pueden tener, ¿qué cosa, chicos? Una pregunta, ¿qué pueden tener? Prolongaciones. ¿Cómo le llamas a las prolongaciones? Peplómeros. Y una pregunta, ¿de qué están hechos estos peplómeros? ¿Están hechos de qué? De glucoproteínas. Cuando tú veas la palabra GP, una pregunta, ¿qué significa? Glucoproteínas. Ese virus fago, chicos, acá presenta algo, ¿no? Una pregunta, ¿qué tiene? Cabeza. Y una pregunta, ¿qué tiene por acá? Cola. Solo que a la cola también, ¿cómo le llamas? Caudal. Ahora escucha, mira aquí, tienes aquí el eje caudal, el eje de la cola, que está envuelto por un estuche, ¿no? Una vaina. Y como está en la cola, ¿cómo se llama? Vaina caudal. Y tienes unas como patitas, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama cada una de ellas? Filamento. Oye, filamento de la cola, filamento caudal. Y por aquí tienes algo que se llama la placa caudal o placa ¿qué? Basal. Esta es la forma que tiene ¿qué virus, chicos? El virus fago T2. La cápside, hijo, determina que haya antigenicidad viral. ¿Correcto? Haciendo un alto, ¿no? ¿Te acuerdas que en pandemia se hablaba de dos pruebas? ¿Sí? Hablaban de una prueba rápida y una prueba ¿qué? Molecular. Yo te voy a contar. Frente a cualquier antígeno, una pregunta. ¿Qué hace tu cuerpo? ¿Qué genera? Anticuerpos. ¿Correcto? Entonces, máster, una pregunta. ¿Quién determina que este virus sea antígeno? Su cápside. ¿Entendí? Ah, profe, entonces frente a esa cápside, ¿qué genera mi cuerpo? Pregunta, ¿qué genera? Anticuerpos. En el caso del COVID, ¿está bien? Habían dos tipos de pruebas, ¿no? Había una prueba que... Una prueba rápida y una pregunta. ¿Qué otra prueba había? Molecular. Profe, que habían dos pruebas. Correcto. ¿Sabes qué detecta la prueba molecular? La prueba molecular, chicos, detecta antígeno. Entonces, si a ti te tomaban la prueba molecular y salía positiva, ¿qué significa? Que tenías el antígeno, que tenías la proteína del virus. Pregunta, ¿y si tenías la proteína del virus, a quién tenías? Al virus, ¿no? ¿Viste? Pregunta, prueba recontra confiable, ¿sí o no? Claro. Pero más barato, más cara que más cara, ¿no? En la pandemia, chicos, el superpresidente llamado Vizcarrata compra 1 millón de pruebas rápidas. Pregunta, ¿qué detectan las pruebas rápidas? Y la respuesta es, estas detectan ya no antígeno, ¿qué detectan? Anticuerpos. Pero ¿qué ocurre, no? Que el cuerpo puede demorarse 1 día en formar anticuerpos, o 2, o 3. En el caso del COVID podría demorar hasta 2 semanas. Entonces, ¿qué ocurría? Tú te contagiabas con el virus. Pregunta, ¿tu organismo había generado anticuerpos? No. Pero ibas al hospital con todos los síntomas y te hacían la prueba ¿qué? Rápida. ¿Y cómo salía? Negativa. Era un falso negativo. ¿Qué te decían en el hospital? Regresa a su casa, usted no tiene nada. Y a los 4 días regresabas, pero ya candidato a una cama UCI. ¿Me entiendes? Esto fue un crimen, esto fue algo que nunca debió haberse comprado. ¿Correcto? Nos estamos entendiendo, por culpa de esto murió mucha gente. ¿Ok? Ah, profe, yo quiero concluir. Listo, concluimos. ¿Qué detecta una prueba molecular? El antígeno. Antígeno. Una pregunta, y si sale positiva, ¿qué significa? Que tienes el virus. ¿Qué detecta una prueba rápida? Anticuerpos. Anticuerpos, que se han formado contra el antígeno, ¿sí o no?
Pero la pregunta es, ¿se puede aplicar inmediatamente? No. Tiene que pasar un tiempo para que el cuerpo genere ¿qué? Anticuerpos. Pregunta. ¿Los virus son qué? Ultramicroscópicos. ¿Qué pasa, chicos? ¿Con qué los puedo mirar? ¿Con el microscopio simple o con pues? Con el electrónico. Con ninguno de los dos. Son tan pequeños que solo son visibles con el microscopio ¿qué? Electrónico. Ese que aumenta hasta 10 millones de veces el tamaño. Y ese nos permite ver a ese virus, por ejemplo, que tiene esa forma. Pero, seguimos, claro. Los virus son filtrables. ¿Qué significa? Que atraviesan los poros del papel filtro. No, por ejemplo, préstame esta hoja, hija. Ahora, fíjate esa chota, ¿no? Como si yo hiciera algo con las hojas. Ahora, pregunta. Vamos a suponer que es nuestro amigo. ¿Cuál es su nombre, doctor? Fausto. Oye, qué bacán ese nombre, ¿no? Antiguo. Ya, escucha. Fausto, vamos a suponer que tiene una enfermedad. ¿Cuál podría ser? SIDA con esa madre. SIDA, vos. El SIDA no tiene cura. Ahora una pregunta. O sea, vamos a suponer que él tiene algo más bonito. O sea, vamos a suponer que tiene sífilis. Entonces, si Fausto tiene sífilis, sacamos secreción de Fausto y la ponemos acá, ¿no? En este papel que se llama papel de filtro. Agregamos, chicos, colorantes, movemos, miramos al microscopio y vemos a la bacteria que produce la sífilis, que a propósito, ¿cómo se llama? Muy bien, esa respuesta emotiva se llama Treponema pallidum. ¿Cómo se llama? Y yo veo a la bacteria. ¿Me estás entendiendo? Pero vamos a suponer que Fausto tiene, pues no sé, fiebre amarilla, que es una enfermedad viral. Saco secreción de él, la pongo acá, muevo, echo colorante, miro y no veo nada, ¿no? Una pregunta, ¿por qué no veía nada? Por dos cosas. La primera, que los virus son ultramicroscópicos. Y la segunda, que los virus atraviesan los poros del papel filtro. Por eso decimos que son filtrables. ¿Me estás entendiendo? Sí. Claro, tu hoja. Bueno, me querías prestar. Ya, siguiente, chicos. ¿Qué significa específicos? Que atacan a ciertos... Que los virus atacan determinada especie. Y dentro de la especie atacan un determinado órgano. O sea, los virus, chicos, son altamente específicos. Los virus, chicos, muy raro que atraviesen la barrera de las especies. Sin embargo, algunos virus sí lo hacen. Pueden afectar varias especies. Por ejemplo, el virus de la gripe. El virus de la gripe afecta a humanos. Pregunta, ¿podría afectar perros? Claro. Hay perros que les da gripe. Pregunta, ¿podrían afectar, pues, no sé, a Jainer, por ejemplo, lo podrían afectar? Claro, es que el virus de la gripe en ese tipo de seres vivos produce la gripe porcina. Y una pregunta, ¿podría ir a las aves? Claro, mutar y convertirse en el virus de la gripe que aviar, ¿no? A propósito, ese virus sí es maldito, ¿me entiendes? ¿Sí, no? Ese virus causó 60 millones de muertos. La gripe española, 1908, el último brote de gripe aviar. De chicos, explotar una epidemia de gripe aviar ahorita, con las condiciones que hay en el mundo, se moriría la tercera parte de humanos. La tercera parte. O sea, ese sí sería un virus de letal. No como el COVID, que solamente mató 6 millones de humanos. Es que nosotros decimos, profe, 6 millones, compararlo con 60. O peor, compararlo con la peste bubónica. Esa bacteria mató 320 millones de humanos. Ok. Los virus son mutables. ¿Qué significa? Que pueden mutar. Que mutan, muy bien, ¿no? Eso es fantástico. Ahora la pregunta es, si muta, mutación, cambio, ¿quién cambia? El virus. ¿El ADN o la proteína? El ADN. Primero tiene que cambiar el ADN para que cambie la proteína. Y justamente la mutación del ADN hace que cambie la proteína. Por ejemplo, ¿escuchaste hablar
pues obviamente, ¿no? Del virus SARS-CoV-2, ¿sí? Claro. El virus del COVID. Inicialmente hay una cepa, que es la cepa de Wuhan. Y nada que nos han hecho creer, ¿no? Que un chino se metió una sopa de murciélago, ¿no? Que el pangolín hizo el amor con el murciélago. Son tonterías, ¿no? Simplemente es un virus que estaba siendo trabajado en un laboratorio de guerra y uno de los empleados se infecta y la epidemia sale. Tan difícil es comprender eso, pero los chinos nunca van a decir eso, ¿no? Una pregunta, ¿por qué? Porque si no tendrían que indemnizar a todo el mundo. Yo te hago una pregunta. ¿Solamente hubo la cepa alfa de Wuhan? No, hubieron muchas variantes. Hasta Perú tuvo su cepa, ¿no? La Epsilon. Pero la más mortal fue la hindú, pues, ¿no? El virus Delta, que fue causante de la muerte de la segunda ola en Perú, combinado obviamente con la variante brasileña. Profe, ¿y qué ha ocurrido? Chicos, que ya no hay letras del alfabeto griego para nombrar las variantes del SARS-CoV-2, del COVID. Ahora se está empleando, ¿qué cosa? Números. Se creó una vacuna. Claro que se creó una vacuna. Pregunta, ¿contra qué cepa funcionaron? Contra algunas cepas del COVID. Pero la pregunta es, ¿qué ha pasado con el COVID? ¿Qué ha pasado con el virus? Ha mutado. Y esa primera vacuna, si te la aplicamos y te ponemos las nuevas variantes, ¿funciona? Ahora, esa no es una vacuna, por si acaso. Una vacuna es cuando se te pone un agente liofilizado que no te causa daño y el organismo genera anticuerpos. Esa no es una vacuna. Son introducción de material genético, de fragmentos de ARN, pero que son más efectivos porque ayudan a formar al organismo más rápido que cosa, los anticuerpos. Sí, están surgiendo nuevas variantes del virus. Y una pregunta, ¿qué está ocurriendo? Que hay nuevas vacunas. Y refuerzo, dicen, ¿no? Refuerzo. No se hacen así idiotas, ¿no? Refuerzo, refuerzo. No, no son refuerzos, son nuevas vacunas contra nuevas variantes. Y cada vez que salga una nueva variante, sale una nueva vacuna y debemos vacunarnos. Una pregunta, ¿por qué? Porque yo estoy protegido contra la variante anterior, pero no contra la nueva. Una pregunta, ¿quién es importante que se vacune? ¿Ustedes, los niños o los adultos? Los adultos, los adultos. Tu papá, tu mamá son importantes. Tú debes preocuparte de que estén vacunados. ¿Por qué razón tienes que preocuparte? ¿Quién va a pagar tu universidad? Si papá, vacúnate, todavía en ingreso a la universidad. ¿Qué significa que los virus son cristalizables? Oye, los virus hacen algo que no hace ningún ser vivo. Cuando están fuera de una célula al toque, se convierten en cristales. Ah, profe, los virus se mueven. No, los virus no se mueven. Nosotros transportamos los virus. Cuando un virus llega a una célula, una pregunta, ¿qué hace? La parasita. Porque no le causa ningún beneficio, le causa daño, la puede destruir. Entonces, ¿cómo se tipifican los virus? Como parásitos intracelulares obligados. O sea, solamente tienen actividad cuando están dentro de una célula. Pregunta, ¿fuera de una célula qué son? Cristales. Entonces los virus cumplen un ciclo. ¿Cuál es? Dentro de la célula ¿qué son? Parásitos. Y fuera, cristales. ¿Entendí? Profe, ¿qué más? Los virus, chicos, una pregunta, ¿por qué no son seres vivos? No tienen metabolismo. Primero, porque no son células. Segundo, porque no tienen metabolismo. Y pregunta, ¿por qué no tienen metabolismo? Porque no tienen enzimas. Y tercero, ¿por qué no son seres vivos? Porque no se reproducen, se replican. Una pregunta, ¿los virus son sensibles a qué? A pH extremos y temperaturas elevadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si al virus del COVID tú lo pones en ácido muriático? Se desintegra. Lo pones en limón. Profe, hacemos un ceviche. No, lo pones en un limón. ¿Qué pasa? Se desintegra. Lo pones en sal. Se desintegra. O sea, no soportan los cambios de ¿qué? De pH. Profe, ¿y la temperatura elevada? También desintegra los virus. No, sigamos con nuestro amigo Fausto. Fausto ahora tiene SIDA.
Una pregunta, ¿tiene SIDA? Y yo digo algo. El virus del SIDA se inactiva, se destruye a los 45 grados durante 4 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? Fausto tiene SIDA, le calentamos la sangre. ¿A qué temperatura? ¿Durante cuántos minutos? Y una pregunta, ¿qué ocurre? Se muere. Que Fausto se muere. ¿Por qué? Porque nosotros podemos soportar ¿cuánto máximo de temperatura? 42. Luego de 42, chicos, fiebre muy alta, uno convulsiona y se muere. Entonces una pregunta, ¿qué habrá pasado con Fausto? Que se ha muerto. Pero lo importante era destruir el virus. ¿Nos estamos entendiendo? Ah, profe, sigamos mejor. Ok. Los virus, chicos, no son sensibles a ¿qué? Antibióticos. La gripe generalmente es viral, casi siempre es viral. Profe, pero hay gripe bacteriana. Claro que sí. La gripe bacteriana y viral tienen los mismos síntomas. ¿Cuál es la familia de virus más pequeña que existe? Los parvovirus, ¿no? Los parvovirus, chicos, tienen 20 nanómetros de diámetro. Y un ejemplo de estos virus muy pequeños de esta familia, el virus de la distemper. ¿Escucharon hablar de eso? Sí. ¿Qué es el virus de la distemper? Una enfermedad de los perros. Causa una enfermedad que afecta el sistema nervioso de los perros, ¿no? Finalmente los perros convulsionan y se mueren. Pero antes de eso sufren mucho. Por eso es que si tú tienes un perro, una pregunta, tienes que vacunar. Lo primero, vacunar el perro. Y hay virus gigantes, claro, los gigantes son los postvirus, ¿no? Miden entre 200 y 300 nanómetros de diámetro. Y el ejemplo clásico, el virus ¿de qué? De la viruela. De la viruela. Una pregunta, voy a hablar de clasificación. Entonces, según genoma viral, ¿cómo se llama el primero? Ribovirus. No te escucho. ¿Cómo se llama? Ribovirus. ¿Por qué se llama ribovirus? Porque tiene un ARN. Tiene como material genético ¿qué cosa? ARN. ¿Y quieres que te cuente algo? Es la mayoría de virus. Los desoxirribovirus en realidad son pocos y te los voy a mencionar para que nunca te olvides. En primer lugar, ¿te acuerdas de las 2H? Una pregunta, ¿quién sería? Hepatitis. El herpes. Segundo lugar, pero cuidado que hay varios tipos de hepatitis. Y es aquí solamente la hepatitis ¿qué? B. Luego las 3V, ¿no? En primer lugar, ¿quién sería? Viruela. Segundo lugar, varicela. Tercero, profe, verruga. Profe, y también, sí, también el FAO. También el virus que causa la conjuntivitis. Profe, y sobre todo este virus, maldita, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama? VPH. Pregunta, ¿quién es el VPH? Virus del papiloma humano. El virus papiloma, ¿no? Y vamos a poner ahí, papiloma, ¿qué? Humano. Pregunta, ¿qué produce este virus? En los hombres no. ¿Sabe qué produce? El cáncer de cuello uterino. En las mujeres. Es el segundo cáncer que afecta a las mujeres en Perú. ¿Y saben qué? Es viral. ¿Qué significa? Que es producido por virus. ¿Y saben qué significa cómo se contagia a la mujer? A través de relaciones sexuales. Por eso es que el cáncer de cuello uterino es una ITS. ¿Qué significa? Infección de transmisión sexual. En la cual, generalmente, mira lo que digo, generalmente el varón, ¿qué cosa es? Portador asintomático. ¿Te cuento la historia? Te cuento. Un varón, chicos, va a un sitio un poco peligroso y se contamina con el virus. Tuvo relaciones sexuales, para que tú me entiendas. Se contagió con el virus y él tiene el virus. Obviamente no se da cuenta que tiene el virus. ¿Y sabes qué? Va a contagiar a todas las mujeres que tengan contacto sexual con él. Una vez alguien me preguntó, ¿no? Profe, ¿a qué edad se debe tener relaciones sexuales? La respuesta es sencilla, ¿no? A los 13, 14, 15, 17, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Profe, usted está diciendo todas las edades. Claro. Significa, doctor, que usted debe tener sexo cuando esté listo. Profe, yo lo estoy. Cuando estés preparado. Profe, yo. ¿Sabe qué significa estar preparado, doctor?
Y así como usted puede tener sexo, debe estar preparado para afrontar las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual. ¿Preparado para eso? Bienvenido al sexo. Una vez una chica me dijo, profe, yo nunca voy a tener ninguna infección de transmisión sexual. Y yo le pregunto, oye, ¿y por qué estás tan segura? Es que yo soy fiel y solamente estoy con mi pareja. Tengo relaciones sexuales con mi enamorado, nada más. Yo le dije una pregunta, oye, te felicito. Y está bien lo que tú haces. Pero, ¿y él? Pregunta, ¿tú estás las 24 horas con él? No puedes estar seguro, ¿no? Ahora, una pregunta. Si tú me dijeras cuál es el mejor método para jóvenes así como ustedes, ¿cuál sería la respuesta? Preservativo. O sea, no hay otra opción. Preservativo. Ahora, si tienes hermanos menores de 14 años, o sea, antes que cumplan 14, llévalos a misa, llévalos a salud y que le apliquen la vacuna contra el VPH. Nunca van a tener cáncer de cuello uterino. Ojo, la vacuna se aplica tanto a niños como a niñas. ¿Me están entendiendo? Profe, pero un niño, ya te dije, si el niño está vacunado, ni siquiera va a portar el virus. Profe, pero ya tengo más de 18, profe. Bueno, tú tienes que ir a una clínica y te van a vacunar. La vacuna obviamente es cara, cuesta entre 500 y 1000 soles. Profe, tanto, oye, 500 o 1000 soles no es nada comparado si tienes cáncer del VPH. ¿Qué cosa es el VPH? Pregunta, ¿qué produce? Cáncer de cuello uterino. Pregunta, ¿enfermedad prevenible? Sí. ¿Cómo se previene? Con vacunas. Por eso es que en los países avanzados la incidencia de cáncer de cuello uterino es prácticamente ¿qué? Nula. Pregunta, ¿debería ser así en Perú? Sí, debería. Según ser vivo que afecta. No me fallen, ¿no? A ver. Varones. Varones. Aquí se llama zoófagos. Virus que afectan a los Animales. Fitófagos, varones. Las Plantas. Micófagos. Hongos. Ficófagos. Algas. A ver, chicas, no me fallen. Es difícil, ¿no? Tomen aire, chicas. A ver, listas. Protozófagos, chicas. Protozoarios, qué bonito. Bacteriófagos, chicas. Qué inteligentes, ¿eh? Han pensado demasiado. Muy bien. Entonces, chicos, hasta ahí la clasificación según ser vivo que afecta.